Las voces críticas de Galeano y Ziegler se cruzan para desnudar y retratar el implacable sistema de poder que parece consolidarse en los comienzos del siglo XXI. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo. El Estado tal y como lo conocemos, el Estado nacional que surgió de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la unificación de los distintos países europeos, es un Estado territorial. Es territorial. Sus leyes dejan de tener efecto más allá de las fronteras, así como su policía y su justicia. Su gran poder de legislar está limitado por el territorio. Sin embargo, los amos del mundo, los amos del capital financiero mundializado, son totalmente independientes de cualquier forma de territorio. Porque en el proceso de creación del mercado globalizado, de unificación del mundo bajo la ley del máximo beneficio, uno de los tipos del capital se ha independizado. Es el capital financiero, el capital virtual, el capital líquido, el capital móvil que se hace visible y toma cuerpo en las bolsas, y que domina al capital comercial, al capital industrial, al capital social en todas sus formas. En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Roosevelt, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo, que dependen de ellos. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos. Y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. Esta gente no está sufriendo de la hambruna actual, están en una situación de hambruna crónica. Cuando estos niños llegan a esta situación ya ni comen. Esto clama al cielo, más que al cielo también, pero vamos, clama a Occidente, clama al primer mundo. Es incomprensible, es impensable, es absurdo, es injusto, con los apelativos que quiera, que el primer mundo esté exigiendo al mundo de aquí, al mundo africano, que paguen las deudas de un capital que han sido ya pagadas, que esto está suponiendo quitar esta comida a estos niños. Esto no va a ayudar nada allí, y esto está quitando el pan a nuestros hijos. Eso es criminal. Eso es como un genocidio organizado a un nivel internacional. Una palabra hermosa, como era comunidad internacional. Lindísima palabra, lindísima expresión. La comunidad internacional, que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más
raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas, estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes, con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximalización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos. Lo que se pone en cuestión radicalmente son los valores de las luces, que durante 250 años nos han dado la República, los estados democráticos, los valores fundamentales, un tipo de civilización con el que hemos vivido. Y cuando decimos que la economía ya no es una actividad humana, que el neoliberalismo ya no es una actividad humana, sino simplemente la traducción de una realidad, de un número determinado de leyes naturales, lo que hacemos es expulsar al hombre de su papel como sujeto de la historia. Y con ello, negamos frontalmente todos los valores de las luces, la solidaridad, los derechos del hombre.
la autodeterminación, el gobierno, por delegación revocable, etc. Hoy nos encontramos ante estas dos opciones. O bien escogemos la defensa de esos valores, de las luces, a través del restablecimiento de la fuerza del Estado Nacional y de una normativa internacional, o bien nos sometemos a los amos del mundo y a sus leyes presuntamente naturales de los beneficios. Si la segunda opción es la que se impone finalmente, entonces la jungla se instalará en Europa. Nos sumiremos en la oscuridad y la civilización tal y como la conocemos, por lo menos en Europa, la civilización democrática que proviene de las luces, desaparecerá. Tenemos que rechazar como algo normal la destrucción de nuestros semejantes por este sistema criminal y mortífero del mundo. De ningún modo debemos permitir que nos intimiden los grandes organismos de comunicación, ni las fábricas de las teorías neoliberales de las grandes corporaciones. Porque todas las corporaciones se ocupan primero de controlar las conciencias, de controlar como pueden a la prensa y el debate público. Y tratan de ocupar el debate público para vaciar los cerebros.